¿Cómo están? Qué gusto de saludarles, gusto de bendecirles a todos. Ah, bueno, está bien, no, está bien, está bien. No sé si esta era de la vez pasada ahorita, pero está bien, no hay pena. Buenas tardes, doctora. Qué gusto, ¿cómo están, hombre? ¿Cómo les va? Qué gusto de saludarlos, de bendecirlos. Algunas caritas que miro ahí que ya las teníamos en vivo, ¿verdad? En estadística, pero en estadística, perdón. Entonces, qué bien de verlos, qué bueno que ya estamos aquí. Yo estoy preparando en este mismo momento la presentación para hacerla, para resumir un poquito, porque yo sé que es bastante, ustedes, es bastante, pero vale la pena. Se los digo de todo mi corazón que vale la pena. Así es que, a ver, es que no sé cómo. ¡Ay, un gatillo! Tan lindo. Que no escucha, alguien no escucha por ahí, pero créanme que aquí ya tengo todo el volumen y estamos ahí en todo lo que va. No sé qué fue lo que pasó. A ver. Sí se escucha, doctora, ¿Por qué creo no que era me... la compañera. Sí, una Ya, compañerita, doctora, ¿verdad que no gracias. escuchaba? Ya Sí, entró. doctora, Ahí está el gato ya, comiendo, ¿eh? gracias. Como no hemos comido ninguno de nosotros, me imagino, ¿verdad? ¿Verdad que no han comido ustedes? Ni yo tampoco, chicos, ni yo tampoco. Es que está esto que prende, ¿verdad? Pero gracias a Dios, que Dios nos dio la oportunidad de estar aquí reunidos. Es un grupo muy especial para mí, ustedes lo saben. Qué bueno que ya estamos aquí. Estamos haciendo todo el esfuerzo, ustedes y yo, y máxime ustedes, ¿verdad? Porque cada quien sabe lo que está viviendo en su casa, en su vida, en sus situaciones. Pero aquí estamos con toda la gana, con todo el ánimo, con bendecidos de estar aquí, ¿verdad? Entonces, ahorita mismo vamos a iniciar la presentación, ya la estamos abriendo para, para ustedes. No se las he colocado ¿cómo se llama? En el portal, porque si no, a veces no muchito que nos emocionamos, ¿verdad? Eh, a ver, a mí me gusta ampliar la imagen acá. No sé. Aquí está. Bueno, hoy sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que esos gatitos ya hayan comido y ustedes también que estén introduciendo algo ahí a su organismo porque ya es tarde, ¿verdad? Yo hasta las 3:30 que termino o hasta la hora que termino con ustedes, en ese momento yo empiezo mi alimentación, diríamos. Entonces, la semana pasada veíamos nosotros aspectos generales con respecto de la situación de salud. Veíamos que el enfoque epidemiológico, veíamos las situaciones, ¿verdad?, que se ven a nivel mundial. Yo solo lo voy a correr estos collages porque ya los vimos con detenimiento la semana pasada y creo que uno de los aspectos que más les interesa es que revisemos el tema de la causalidad. Creo que eso dejó en algún momento pues alguna duda, alguna cuestión circunstancial que pueda tener pues un atisbo por ahí de incertidumbre. Pero no hay cosas difíciles. Aquí vamos, por eso les estoy presentando lo que vimos la semana pasada. Quiero llegar al tema de la causalidad, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, tenemos lo primero que tenemos nosotros que identificar
es que tenemos variables básicas en epidemiología. Esta es pregunta de examen en todos lados ustedes. Es el tiempo, lugar y persona que hace una epidemiología descriptiva, que en base a eso podemos iniciar un estudio descriptivito, ustedes, transversalito ahí, o estudio de caso, una serie de casos, o podemos hacer un estudio, si tenemos una población, pues un estudio ecológico o de correlación se le llamaría. Bueno, o también podemos hacer un descriptivo en este sentido, un transversalito en donde estemos describiendo una situación en tiempo, lugar y persona. De ahí podemos esperar el planteamiento de hipótesis, nuestras hipótesis, que yo a ustedes sí tengo la liberalidad de hablarles de esta manera, porque sé cómo ustedes respondieron excepcional, excelente. Entonces yo sí tengo la liberalidad de hablarles de la manera que lo estoy haciendo. Entonces podemos plantear nuestras hipótesis nula, donde vemos que no decimos que no hay asociación, y la hipótesis alterna en donde nosotros tenemos que decir que sí hay asociación entre el resultado, o sea, una variable que nosotros estamos identificando, y tenemos nosotros un factor de riesgo que estamos asociando con algo que está pasando, con una pancreatitis, con una enfermedad cerebral, con lo que sea. Bueno, ¿por qué les digo todo esto? ¿Por qué? Porque primero el libro que ustedes tienen, que es El control de las enfermedades en el hombre, pero principalmente Salud y enfermedad en la población, trata en primera instancia de dar un esbozo muy general sobre todo lo que hemos hablado y sobre las variables básicas que son tiempo, lugar y persona. Entonces, con respecto al tiempo, nosotros podemos ver que hay enfermedades que se circunscriben a la estacionalidad. La influenza es estacional, dependiendo si es la cepa del norte o la cepa del sur, que sería del cono sur o de Estados Unidos, que allá es un resfrío y para nosotros es una neumonía. Eso es una forma chistosa de decir que todo lo que hay es chiquito aquí se vuelve un hecatombe. Entonces, la estacionalidad para el dengue, la estacionalidad para las infecciones respiratorias, la estacionalidad para la malaria, la estacionalidad para las enfermedades, por ejemplo, como las diarreicas, las parasitarias, etc. Entonces, nosotros tenemos enfermedades que son cíclicas, que su patrón de presentación es cada año se presentan estas enfermedades. Verbigracia, en este caso sería el hecho de que cada año nosotros tenemos en Guatemala la desdicha de tener dengue y dengue severo, ¿verdad? Cada año nosotros estamos viendo cómo la enfermedad no la podemos controlar por diversos factores. No voy a meterme en eso, no es el tema, pero sí a veces llora un poquito de sangre esas situaciones. Lo dejo ahí. La presentación de algunas enfermedades que se presentan de forma secular o su patrón de variación en el comportamiento en el tiempo puede ser que sea cada 5 años, por ejemplo, o cada 10 años, el sarampión o enfermedades infectocontagiosas de ese tipo, ¿verdad? La representación de la frecuencia de la enfermedad, que puede ser una representación que pueda ser en algún momento a mitad del periodo, de un periodo de tiempo, es que se presenta. Por ejemplo, ustedes, ¿cómo ven ustedes el tema de accidentes? ¿Cómo ven la violencia? ¿Cuándo se presenta? ¿Cuándo ven ustedes que se exacerba este tipo de eventos? Pues simple y sencillamente, por ejemplo, en las fiestas, ¿verdad? En las fiestas como las navideñas, que final de año, que las fiestas de, digamos, de independencia o la fiesta del cariño o lo que sea, tienen esos patrones. O puede ser que se presenten semanalmente ustedes, los fines de semana, le llegan a ustedes o en algunas comunidades más que en otras, por supuesto el patrón, el perfil epidemiológico manda mucho. Entonces, por ejemplo, puede ser de que lleguen todos los macheteados, todos los que en algún momento se intoxican por plomo, o puede ser personas alcoholizadas, ¿verdad? O pancreatitis que se presentan el fin de semana más, porque la dieta o las fiestas puede ser que exacerben este tipo de enfermedades. Entonces, ¿qué es en el tiempo? Pues la efectividad puede ser las medidas de control que en algún momento tomamos para limitar el daño. Entonces, en el lugar,
conocer la extensión de dónde en algún momento se está, a ver, se me ocurre a mí, la extensión, por ejemplo, de una empresa que tiene campos en donde cultivan melón, cultivan ocra, cultivan chile, cultivan lo que sea, cardamomo o lo que sea, pero la extensión del lugar no tiene en algún momento protección ni barreras biológicas que puedan limitar la extensión de algún químico que en algún momento apliquen. Entonces eso, las extensiones territoriales son totalmente importantes. No me fui yo a la extensión del departamento, la extensión, no, porque eso es lo común. Pero pensar ya en ese tipo de variables en donde vamos a tener una extensión de un lugar que nos pueda representar un problema, un lugar en donde hay una calera, por ejemplo, se produce cal, y qué extensión tiene la comunidad en donde está esa calera. ¿Cuántas infecciones respiratorias pueden haber ahí? ¿O cuántos procesos alérgicos, cuántos procesos asmáticos, cuántos broncoespasmos sin necesidad que esto sea un proceso asmático, ¿verdad? Asmático, usted lo sabe, usted lo sabe. Entonces, la unidad geográfica, ¿verdad? ¿Cómo están la constitución aquí? Miren, son caseríos, no son cantones, son sectores, son territorios, no, aquí son municipios, aquí son departamentos, etcétera. Las características físicas y biológicas, cómo está el clima, cuál es la composición geográfica, la fauna, la flora de esta localidad, cómo está la estructura, dónde pasan los ríos, dónde están los pozos, o lo que sea. Miren, todas esas características a nosotros nos empoderan dentro de un sector, en este caso el sector salud, ¿verdad? Que es fundamental, incluso en el sector privado. Todo esto puede apoyarnos muchas veces para dar un mejor servicio. Lo pienso seriamente. Entonces, posiblemente generan hipótesis, lo que yo ya les había planteado, dependiendo de lo que usted esté identificando, buscando. Entonces, de los factores de riesgo o, como vimos en estadística, vimos también los factores protectores. ¿Se acuerda cuando veíamos las escalas? Hay factores que del 1 hacia abajo puede ser protector. Si cae en 1 es neutro, y luego los factores de riesgo que van del 1 hacia arriba, ¿verdad? Mayores que 1. Entonces, todo esto usted sabe que se puede medir, las probabilidades, los factores de riesgo, los índices se pueden medir. Bueno, entonces la transmisión, las fuentes de infección, las de contaminación, ¿por qué? Porque hay un río que recibe todos los químicos que salen de una empresa en determinado momento. Entonces esto viene y contamina. Mira el río Las Vacas, ¿verdad? ¿Cómo está? Ya no es ni río ustedes. Entonces es un montón de problemas. Entonces el SIG, que es la situación georreferenciada, ¿verdad? De las localidades, de las comunidades, eso ayuda mucho. Fíjense ustedes que nosotros el SIG lo empleamos en cuanto a los casos de malaria. ¿Por qué razón? Porque hacíamos, miren, no lo hacía yo, lo hacía mi compañerito que era, pero excelente. Él era el laboratorio, él era el encargado de laboratorio, microscopista, un geniecito el chico, pero un geniecito, yo lo recuerdo. Miren, él entonces georreferenciaba el caso, a él no le correspondía hacer eso, pero todos trabajábamos de una manera muy armoniosa, muy bonita. Entonces, georreferenciado el caso, se veía toda la estructura, digamos, alrededor del caso. Cuántas casas habían, qué tan cercanas, porque como ahí usted puede tomar las distancias y usted considera el vuelo del vector, 500 metros de vuelo del vector. Si es el Aedes aegypti, 1000 kilómetros. Puede volar en 1000 metros, perdón, puede volar en algún momento, 1 kilómetro puede volar para poder obtener alimento. ¿Cuánto puede ser el nivel que puede volar hacia arriba? ¿Cuántas casas tenemos? ¿Cuántos ríos? ¿Cuántos criaderos hay aquí? Miren ustedes, la georreferenciación es maravillosa, es un sistema precioso. Ustedes lo ven, él usaba Google Earth. Ese es el que usaba para poder georreferenciar y quedaba tan preciosas nuestras presentaciones ustedes.
todos hacíamos presentaciones, pero cuando él presentaba, todos nos quedábamos. Qué bárbaro, ¿cómo sacaste eso, mijito? Le decía yo, qué calidad. Bueno, entonces, sigamos adelante. En persona, ¿cuáles son las variables en persona? Acuérdese, estas son categóricas, ¿verdad? Vamos a hablar también de variables, no se me escapan, no se me escapan, para que cuando vayan a hacer su tesis, calidad. Entonces, variable persona, es, ¿verdad? Es una categórica, es cualitativas. Entonces, la población, pues el número de población es una cuantitativa discreta, 200 habitantes, 300 habitantes. La ocupación, entonces ahí sí, es cualitativa eminentemente, ¿verdad? Entonces, esta no es de orden ni nada, la ocupación, agricultor, etcétera, etcétera, los estilos de vida, ¿verdad? Que son, todas estas son categóricas ustedes, el estado nutricional, ¿verdad? Que es así desde orden, es ordinal, porque primero pasa a un estado agudo a un estado crónico, que es Kwashiorkor, SPI, marasmo, Kwashiorkor marasmático, todo tiene una clasificación, ¿verdad? La distribución de la enfermedad, en quiénes se está dando. La distribución se refiere, viendo persona, la variable persona, recuerde que la distribución es en ancianos, es en mujeres, es en hombres, es en determinada raza, es en determinado sector de la población, no necesariamente que sea a todos, no, es un sector nada más que se ve afectado de esta población porque tiene determinadas características, ¿verdad? Puede ser urbano marginales o marginales, etcétera. Entonces, la exposición y la susceptibilidad de las personas a las enfermedades. Eso es toral, eso es sumamente importante. Bueno, entonces, ¿por qué nos enfermamos? Ahora estoy retomando el tema de la causalidad para darles un poquito más de... Yo sé que ya lo comprendimos, estamos bien, pero lo vamos a ver así en forma muy general. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Nos enfermamos porque nos exponemos, porque hay factores de riesgo, ¿verdad? No es homogéneo. Usted no ha visto, a ver, yo en mi familia vi que los 7 que estábamos viviendo en esta casa nos enfermamos de COVID, pero homogéneamente no nos dio a todos de forma grave o severa o moderada, no. Solo hubo una persona grave, pero hay consecuencias en otros de la familia secundarios al COVID. Por ejemplo, la anosmia, que yo ya le había como comentado de ese aspecto. Entonces, las enfermedades no es que si tiene una persona la afección, todos se van a ver afectados. Eso no es así. No es así. No es homogéneo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cada uno tenemos un sistema inmunológico que responde. Cada uno tenemos barreras. Ya las vamos a revisar. Las vamos a revisar así dentro de un ratito. Entonces, ya va a ver. Entonces, tenemos mucosas, tenemos nuestra piel, tenemos mecanismos de defensa, la tos, el estornudo, la diarrea puede en algún momento ser un mecanismo de defensa, ¿verdad? Para sacar bacterias, para sacar lo que está afectando el sistema. El flujo, ¿verdad? De la rinorrea, en algún momento el lagrimeo que pueda tener en el ojo puede ser un mecanismo de defensa, etcétera. Entonces, la edad, el sexo, puede ser protectores también. Todo eso está en los factores asociados, ¿verdad? Que pueden o no pueden proteger a las personas. Sigamos adelante entonces. Vimos la triada epidemiológica, la triada o en la triada de Krebs, ¿verdad? Que tiene al huésped, al agente y al ambiente. El huésped con sus características muy particulares, el agente con esas características que desde un rato vamos a revisar nuevamente, el agente que puede ser biológico, principalmente biológicos, porque pueden ser físicos y pueden ser químicos, acordémonos de eso. Y el ambiente, que es todo lo que nos rodea, todo lo físico, todo lo inerte, todo lo que compone nuestros elementos alrededor, son el ambiente. Y luego que veíamos también los criterios de causalidad. Esos están en la página, a ver, si usted va conmigo al MOPESE, por favor, a ver, acuérdese que también hacíamos eso en nuestra anterior enfoque. Uy, es que este es el otro. Este es el otro de la impresión, que yo le prometí que lo iba a encuadernar y hasta se me olvidó. Bueno,
Lo tenemos en la página número 18, por favor. Y en la página número 17. A ver, pasemos a la página 17 de su folleto para que quede mejor, mire, mejor aclarado el tema, porque yo quiero que todo quede en línea. Mire, es la página 17 donde está este triangulito, ¿de acuerdo? En la suya también es página 17. La cosa es de que dice el enfoque epidemiológico considera que la enfermedad en la población no ocurre por azar, no se distribuye homogéneamente, tiene factores asociados que para ser causales cumplen con los siguientes criterios. Cuando estamos hablando de causalidad, causa-efecto, que por el Zika es el que provocó la microcefalia, eso hay que probarlo. Entonces se prueba a través de estos criterios de Hill, que en 1965 fueron aprobados. Entonces, ¿cuáles son estos? La temporalidad, o sea, que antes de que ocurra el efecto, ha habido una causa, la temporalidad, direccionalidad. Los estudios, eso tiene que probarse, la direccionalidad, hacia dónde va la causa y el efecto. Eso es la temporalidad. Antes de que ocurra el efecto, ha habido una causa, ¿de acuerdo? Aparte son los tipos de estudio. Estos son los criterios de Hill para la causalidad. Entonces usted lo está viendo, está en la página 17, si no lo había revisado, revíselo y preocúpese para poder estudiar, porque miren muchachos, esta es una oportunidad de oro. Esta es una oportunidad de oro para poder revisar estos temas que son tan actuales, tan actuales. Si yo no me doy a entender, búsquelo en internet, también hay más explicaciones, ¿verdad? Tal vez hasta más fácilmente de como yo se los estoy explicando. Entonces, la fuerza de asociación, eso sí, lo vimos a través de los estudios de cohorte, los estudios de caso control. Con ustedes yo sé hablar este idioma perfectamente bien. Entonces, la consistencia de la observación, que el dato es consistente, que hay pruebas suficientes para identificar que sí es una causa y un efecto. Luego, la especificidad de la causa, que solo es una causa es la que está provocando el efecto, que ya hay más estudios que han demostrado ese efecto, ¿sí? También. El gradiente biológico, ¿qué quiere decir eso? Dosis-respuesta, que a mayor dosis de determinado partículas, por ejemplo, o de lo que haya provocado el daño, la respuesta es mayor. La respuesta es hacer más daño o hacer más efecto con signos y síntomas dentro del paciente. Y luego la plausibilidad. ¿Es plausible? Es aquello que es, sí es posible que haya ocurrido, sí. Tenemos refrenda de que esto sí pudo haber ocurrido por esta causa, ¿de acuerdo? Esos son los criterios. Usted los puede buscar, usted puede ahondar, porque este documento hasta ahí llega. Entonces llegamos a las causas componentes, a los círculos de Rothman, que no es una cosa difícil. Miren, muchachos, lo que necesitamos es establecer, a ver, aquí hay un repaso de lo que es la tríada epidemiológica, que la hizo Milton Gordis en el año de 1996. Entonces, ellos la modificó, ¿verdad? Porque metieron el vector. Y mire usted, como yo les doy siempre mis presentaciones, entonces esta también se las voy a dar, pero no se las quiero dar ahorita, sino hasta la otra semana, porque si no usted solo se acomoda a esto y ya no le va a entrar al libro, y yo quiero que le entre al libro, ahí está el examen, usted sabe. La otra semana vamos a revisar dónde está y cómo está estructurado. Bueno, entonces, a ver, la tríada epidemiológica, que cuenta con el huésped, el agente y el ambiente, que ya habíamos explicado parte de eso, y en donde en algún momento, en algunas enfermedades, se necesita de un vector que pueda ser un vector en el momento que sea necesario, que pase por un ciclo en el vector, como en el tema de la malaria, en donde tiene que ser el ciclo sexuado dentro del vector y asexuado dentro del ser humano, ¿de acuerdo? Entonces tiene que pasar por una etapa en donde los gametocitos se unen masculino y femenino dentro del vector del anofelino, no es Aedes aegypti ni es Culex, es anofelino.
el anofelino, allá adentro, se juntan y eso es lo que va a inocular ya después el mero zoito a la piel de la persona. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, hay momentos en donde en el vector se necesita que pase un ciclo para que pueda ser infectivo, ¿de acuerdo? El agente. Muy bien, vamos. En los círculos de Rothman, lo que ya vimos la semana pasada, solo que se los amplió un poquito más, hay una causa suficiente para que la persona enferme, pero la causa suficiente está integrada por los componentes, Los componentes son los factores que incluyen, que están involucrados en la persona para que la persona enferme, ¿de acuerdo? Están dentro de ella o fuera de ella, ¿verdad? Todos los componentes. Y la que tiene que estar sí y solo sí es una causa necesaria. Y esa es la A. La causa necesaria es el agente. La causa necesaria es el agente. Acabo de escuchar la presentación de un médico muy renombrado, epidemiólogo, y justamente el enfoque de él fue los círculos de Rothman. Él no dijo, miren en los círculos de Rothman. No. Él dijo, la causa no es suficiente que exista el COVID. No es suficiente, pero es necesario. Ajá, dije yo. Esto se los voy a recordar a los muchachos. Dije. Entonces, miren, la causa necesaria es el agente. Las causas componentes y la causa necesaria se unen para ser suficientes para ocasionar la enfermedad. Las explicaciones están ahí abajo y ahora empiezo con los ejemplos. Yo le dije la semana pasada, tengo más ejemplos. Aquí los vemos. Entonces, vamos a ver. Este ya se los había presentado la semana pasada, en donde está el tema, hepatitis, sí, está el de polio, el de las enfermedades de vía oral, mano, boca, diríamos, gastrointestinales, le presenté estas, ¿no? Entonces, ¿en dónde tengo yo? Mi causa necesariamente tiene que estar es la A necesaria. Y mi causa suficiente está integrada en Clarita, en Pedrito y en Cleo por dosis respuesta, no lavado de manos, falta de letrinas, alimentos mal procesados. En Pedrito está la dosis respuesta, la falta de agua segura, consumo de alimentos de ventas callejeras y analfabetismo. En la causa de Cleo está el agente, no lavado de manos, falta de agua segura, no busca conservación de alimentos, no hace una buena conservación de alimentos. Eso es bien importante acuérdese que los alimentos a veces están contaminados y en ellos pues se producen perfectamente bien las bacterias, el arroz, el frijol, todo. Por eso decimos las damas, ¿verdad? La mayoría de damas que hacemos nuestros frijolitos o los guardamos bien en la refri o los rehervimos, porque sabemos que a pesar de lo frío que es aquí, se contaminan y se pierden, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo burdo, pero va. Entonces, los no drenajes en el caso de Cleo para sufrir un síndrome diarreico, hepatitis A o fiebre tifoidea o polio, ¿de acuerdo? Muy bien, sigamos adelante. A ver, cadena epidemiológica. ¿Qué es la cadena epidemiológica? Son eslabones. Eslabones que lo importante es conocer cuál es el eslabón más débil, cuál es el más débil para romperlo a través de los mecanismos de control, de eliminación o de erradicación, como ocurrió en la polio, como ocurrió en la viruela, que les llevó años de años para poder lograrlo, ¿verdad? En ambas ustedes. En ambas enfermedades fueron años para lograr erradicar, para lograr hacer barreras biológicas. O sea, no es el sombrerazo de la noche de hoy para mañana y ya estuvo. Bueno, entonces, también conocida como cadena de infección, busca ordenar los llamados eslabones que identifican los puntos principales de la secuencia de interrelación entre el agente, el huésped y el medio, la tríada.
Se supone que el conocimiento actual permite una elaboración más detallada del esquema de manera que tenga aplicación en los diversos problemas de salud. En términos generales, se describe la cadena como sigue. Vamos a ver. La cadena. Yo tomé, como usted muy bien vio, usted vio que yo tomé el ejemplo del Zika. Y en el ejemplo del Zika, el virus, fíjese bien, el agente, que nunca se le olvide, no ponga jamás, jamás, que el agente es el Aedes aegypti. Cuidado con eso. El Aedes aegypti es el vector. El Aedes aegypti es el vector, pero no es el agente. No es el virus. Aquí es el virus del Zika que mire tan chulito, mire usted, mire la estructura. Precisamente eso es bien importante y lo tenemos que ver. Esa estructura, esa morfología, esa composición de proteínas, nucleótidos y todo lo que tiene, la forma, todo eso es importante para poder hacer las mutaciones, para poderse hacer resistente, para producir antigenicidad, las proteínas. Mire usted, eso es bien importante. Permítame, ahorita ya vamos a seguir. Entonces, el reservorio único es el ser humano. El reservorio único para el Zika es el ser humano. Luego viene una puerta de salida del reservorio. ¿Y cuál es la puerta de salida? La piel. El modo de transmisión, aquí hay bemoles. ¿Por qué? Porque puede ser a través del mecanismo de transmisión, ¿verdad? Que el vector picó a una persona enferma, pasa el periodo de más o menos 8 días y luego pica a otra persona y la enferma. Pero puede ser un mecanismo mecánico también. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que resulta que pica a una persona y no se termina de llenar. La mosquita de la Aedes no se termina de llenar. Entonces se llena con otra. Pero en ese mecanismo le pasa un poco de la sangre del otro paciente y entonces ahí hay una transmisión mecánica muy rápida, es muy rápida. Es poco frecuente, pero no es imposible. Entonces mi deber es solo contarle. Ahí usted. Entonces, mire, resulta que el Aedes pica a la persona enferma y se la transmite al sano. ¿Por dónde salió la picadura? Por la piel. El mecanismo de transmisión fue a través del vector que llegó al susceptible, que es el último en el eslabón, pero la puerta de entrada al susceptible, la puerta de entrada al susceptible, la puerta de entrada al susceptible es la piel. Lo picó y se le dio el Zika. Aquí hay un bemol. Retomemos. La transmisión es vectorial, pero hay momentos en que la transmisión puede ser directa. ¿Por qué? Acuérdese, y les puse este ejemplo porque es complicado. Miren pues, porque si el esposo tiene Zika y tiene relaciones íntimas sexogenitales con la esposa, entonces puede transmitirle el virus. Y es una relación sexogenital, es otra forma. Y luego, ¿cómo puede ser? Por vía transplacentaria hacia el feto. Entonces, mire, son varias formas, tanto directas como indirectas, que se puede transmitir la enfermedad. ¿De acuerdo? Porque indirecta, ¿por qué? Porque es por medio de un vector, pero directamente, transplacentario y también a nivel de la relación sexogenital. Bueno, entonces, aquí ya tenemos todos nuestros eslabones, ¿verdad? Y llegamos a nuestro susceptible a través de este ejemplo. Sigamos adelante. Entonces los agentes, habíamos dicho, ya le voy a explicar más sobre los agentes. El biológico, que es uno de los que más vamos a ver, y los no biológicos. Entonces, los no biológicos, como me voy a encargar más de los biológicos en un ratito, calma. Los agentes no biológicos, le puse una serie de ejemplos acá. Entonces le busqué los químicos, pesticidas, insecticidas, fungicidas, aditivos de alimentos que pasan desapercibidos, muchachos, y aún en los tortes y en todo eso vienen aditivos. Los preservantes, ¿verdad? De los alimentos también es otra forma, ¿verdad? De químicos. Y los fármacos, ¿verdad? Los fármacos que en algún momento pueden ocasionarnos procesos que vienen asociados al uso de tiempos o de cantidades, etcétera. Y los físicos, que puede ser la luz, las radiaciones, el ruido, el calor. Muy bien, sigamos adelante. Cadena epidemiológica. Nuevamente recordarles, solo la cadenita epidemiológica
con su agente, su reservorio, puerta de salida. Después viene la entrada. Aquí primero sale, mecanismo de transmisión, puerta de entrada hacia el susceptible. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos a ver. Propiedades de los agentes. La composición química y morfología. Número 1. Número 2. Su vulnerabilidad a las sustancias quimioterapéuticas o antibióticos. Entonces se va mutando. Infectividad, la capacidad de introducirse en el organismo y introducir y desarrollarse en el organismo. La patogenicidad, la capacidad de la gente de introducirse en los tejidos y dañarlos y ocasionar signos y síntomas. La patogenicidad, capacidad de la gente de dañar los tejidos y producir signos y síntomas, ¿sí? Patogenicidad. Luego sigue la virulencia, la capacidad de la gente de producir casos graves y fatales. Es inherente a los agentes, no solo es el coronavirus. Mire el ébola, ¿no? Mire la fiebre tifoidea, perfora y daña, y depende del inóculo, ¿verdad? ¿Cuánto tragó uno de Salmonella typhi? Bueno, virulencia, la capacidad de la gente de producir casos graves y fatales. Y además de eso, la antigenicidad o inmunogenicidad. Nosotros producimos anticuerpos y a través de las proteínas es que ellos llevan el antígeno. No es igual el antígeno del dengue 1, del dengue 2, del dengue 3, del dengue 4. No es igual. No es igual el antígeno del poliovirus 1, poliovirus 2, poliovirus 3. No es igual el antígeno de la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis D, la hepatitis E, la hepatitis F, la no A, no B. No es igual. ¿De acuerdo? Entonces, la antigenicidad es un atributo del agente, no del ser humano, del agente. El antígeno lo transmite el agente. Es la capacidad de producir esa inmunogenicidad hacia ese antígeno. O sea que uno produce anticuerpos contra el virus del sarampión, anticuerpos contra el virus de la rubiola, anticuerpos contra la fiebre tifoidea, anticuerpos contra coronavirus, anticuerpos, uno produce anticuerpos. Es el sistema que Dios dejó, ¿verdad? Las defensas que Dios nos dejó a nosotros para nuestro organismo. Bueno, muy bien. Ahora, ay, pero ¿qué hiciste? Muy bien. Entonces ahora me disculpan. Voy. A ver. Esto quiere decir, no se asuste. La patogenicidad, ¿se acuerda cuando veíamos las tasas de ataque secundario? Yo les decía, miren, son los casitos que estamos viendo de personas. Bueno, es que estaba matando a un agente, por eso, un vector, por eso estoy tan distraída. Me estaba picando ustedes. Bueno, la patogenicidad, que es la capacidad de la gente de producir ¿qué? Daño a los tejidos. Cuando ya daña a los tejidos, entonces hay manifestaciones clínicas. Entonces, esos son los casos de la enfermedad aparente. La enfermedad ya tiene manifestaciones clínicas, entonces es una enfermedad aparente. Ya hay manifestaciones. Pero cuando no hay manifestaciones, es inaparente. Usted no sabe si la persona está infectada o no está infectada. ¿Cómo lo vas a ver? A través de pruebas, a través de laboratorios, pero de otra manera no se puede. Entonces la patogenicidad está dividida entre el total de infectados, o sea, las personas que son positivas en los laboratorios, aunque no tengan manifestaciones clínicas, verbigracia, el VIH, personas que son positivas, pero no hay SIDA, no está el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, está el VIH, el virus, pero no hay manifestaciones, no hay daño todavía tisular. Entonces, están las personas, es la A,
las personas que no tienen manifestaciones clínicas con las que sí ya tienen manifestaciones clínicas, que son la B, C y D, total de infectados. ¿Por qué le pongo la B, C y D? Porque esos son los que en el espectro de la enfermedad, si usted lee antes de venir a clase conmigo, me va a agarrar el rollo, pero así, pero así, porque usted ya leyó y usted ya sabe aquí el espectro de la enfermedad. Hay una etapa inaparente y una etapa aparente. Y en la etapa aparente puede ser leve, moderada, grave o moderada, severa y letal. Entonces es porque ya es aparente la enfermedad, ¿verdad? Entonces, en cambio, la virulencia tiene una particularidad. La virulencia es la capacidad del agente de producir casos graves y fatales. Entonces, ¿quién va a estar en el numerador? Los que se murieron, los que llegaron a enfermedad grave, pero la mayoría lo que registran son los muertos. Lo letal que fue el virus, ¿verdad? Es letal, el virus ingrato es y mata. Al que le dan, lo mata, rabia, ¿verdad? Como era el ébola. Ahora es 50-50. Mata 50 y deja vivos a 50. Y dice usted, ¿la vacuna cuándo? Bueno, entonces, la virulencia. Casos graves y fatales dividido dentro de ¿qué? Dentro del total de casos aparentes. No pueden estar los inaparentes porque esos no se van a morir si no no hay manifestaciones clínicas. ¿De qué? ¿Qué les puede aparecer signos y síntomas? No hay. Entonces, los que están inaparentes no aparecen en la virulencia, sino a los que ya les dio la enfermedad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, sigamos adelante. Aquí se los pongo yo como las características de los agentes. Los tipos de agentes, perdón. Los tipos de agentes, mire usted, los tipos de agentes biológicos pueden ser protozoarios. La semana pasada lo revisamos. Los protozoarios son aquellos que tienen una sola célula, ¿verdad? Como la amebiasis, por ejemplo. Entonces, la yardiasis, ¿verdad? El parásito de malaria, tanto el vivax como el malaria, ovale, el falciparum, ¿sí? Es una sola. La de la enfermedad de Chagas, por ejemplo. También leishmaniasis, una sola célula, ¿de acuerdo? Muy bien. Esos son los protozoarios. Los metazoarios son aquellos que tienen cadena de células, son multicelulares y producen enfermedades como la triquinosis, la esquistosomiasis, la ascaridiasis, la tricocefalosis, todas esas. Y yo por eso le pongo ahí una gama, mire, la tenia, ¿verdad? La teniasis, ¿verdad? Entonces, ahí. Agentes biológicos, ¿cuáles hay? Las bacterias. Ahí habíamos visto en detenimiento organismos unicelulares que son, por ejemplo, el bacilo de Koch, que es el de la tuberculosis, la meningitis, que puede ser una meningitis meningococo, por ejemplo, la salmonelosis, el estafilococos, ¿verdad? Que hay de tanta variedad y ahorita qué alerta que les mandé, creo que se las mandé a ustedes también, en el tema de las resistencias, ¿verdad? Bueno, los virus, miren ustedes qué variedad. Muchachos, por Dios santo. Mire qué belleza de colores ustedes. La conformación de cada uno de esos virus para la hepatitis, para la encefalitis, para la influenza, para la hepatitis A, la B, papiloma humano. Mire cuánta enfermedad a través de virus. Y cada uno, mírenle la forma. Ninguno es igual, ninguno. Aunque se parezcan en algo, todo, que las espículas, que esto, diferentes totalmente. Entonces también tenemos los hongos. Y yo le decía, mire, no se olvide que el hongo no solo va a afectar, no solo va a afectar la piel en la parte externa, sino también puede afectar los órganos internos. Entonces llegamos a las riqueches y a las escherichias, que son parásitos intracelulares de tamaño intermedio entre los virus y las bacterias, producidos por la picadura de garrapatas, mosquitos, y yo le ponía ejemplo hasta de artistas, ¿verdad? Que estaban enfermos, por ejemplo, de la enfermedad de Lyme, ¿verdad? Que es de una garrapata que tienen los venados.
el tifus exantemático, los piojos, ¿verdad? Que pueden transmitir enfermedades, las pulgas, ustedes miren, si no la fiebre bubónica, ¿verdad? Que afectó y diezmó a las poblaciones a nivel casi que mundial. Y tenemos los priones, que era lo que habíamos hablado de enfermedades específicas. Estas son partículas de proteínas que pueden quedar latentes y producir enfermedades por ese tipo de proteína. Entonces, las propiedades de los agentes, volvemos ahora ya en detalle. Cuando le ponga esta presentación la voy a poner muy ordenadita. Aquí hubo un desfase entre los detalles de lo que era la patogenicidad, la conformación, etcétera, pero aquí está. Entonces, la composición química. Miren, ácidos nucleicos genéticamente cruciales, sistemas enzimáticos que juegan un papel en la autorreplicación y quizás en el ataque al huésped, y las proteínas que determinan el carácter antigénico, las proteínas, las partículas de esas proteínas, ¿verdad? La morfología, que es otra de los atributos. Primero su composición química, luego la forma. Todo esto está en detalle en su documento. Se lo digo. A ver, para que no diga, me está planteando, me está diciendo, pero no me dice, no está bien. La cadena epidemiológica está en la página 22, con todos los agentes en la 23. En la 24 hay una explicación generalizada de todos los pormenores de lo que es todo lo que yo le estoy presentando ahorita en las características del agente. Y está en recuadros qué es patogenicidad, infectividad, qué es infección, qué es enfermedad aparente e inaparente. A eso vamos a entrar dentro de un ratito con más detalle. Y hasta el examen trae. Yo creo que ni lo había visto. Ya va a ver. Entonces, la morfología, ¿verdad? Entonces, proveen las bases para la clasificación e identificación específica de los agentes. Miren, pues, como les vuelvo a repetir, dengue 1, dengue 2, dengue 3, no se parecen y son virus. La salmonela tifus, salmonela paratifus, salmonellosis, no es lo mismo. No tienen la conformación igual. Aunque sean bacterias, no son iguales. Las espiroquetas, ¿verdad? Los vibriones no son iguales. Entonces, cada uno tiene su especie. No solo piense en virus, piense en las bacterias, en los hongos, las hifas, los micelios, todo eso que vimos en la primaria quizá o en la secundaria. Ahora, ¿verdad? Hay que echar mano de ello. Entonces, seguimos con las propiedades de los agentes biológicos, su vulnerabilidad a las sustancias quimioterapéuticas o antibióticos. Entonces, precisamente por eso es que ellos mutan. Como tienen esa característica de que pueden ser susceptibles a los antibióticos y cualquier tipo de medicamento de este tipo, o los quimioterapéuticos, entonces ellos mutan, tienen la característica de hacer cepas diferentes. Y eso es lo que está pasando ahorita con este virus, ¿verdad? Que lo que a mí me ponen que pensar un poquito es tan rápido que muta. Muta de una manera tan veloz que hoy es Delta y Delta Plus y Epsilon allá en California. Y Dios que nos guarde y nos bendiga y nos libre de tanto mal y nos ayude a salir de esta crisis y en el nombre de Jesús ustedes que salgamos adelante, ¿verdad? Siento que no se vale, pero bueno. Entonces, sujetas a cambios impredecibles, impredecibles de ciertas características genéticas. Entonces, selección natural de formas, mutación, que son capaces de sobrevivir y las cuales a menudo resultan en cepas resistentes a los medicamentos. Luego, la infectividad. Bueno, es la capacidad de la gente de introducirse y de multiplicarse en el organismo. ¿La infectividad se puede medir? Sí se puede medir. Se mide por medio de pruebas en laboratorio. La infectividad es la cantidad de partículas que se necesitan para que se introduzcan en el organismo y produzcan enfermedad después. Pero como eso no se puede hacer en humanos o
o tratan de no hacerse en humanos, se utilizan animales para poder medir la infectividad, que tiene formas de medirse a nivel de laboratorios, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, la infectividad entonces, las comparaciones exactas y directas puedes hacer solo en animales bajo condiciones de laboratorio, no les estoy mintiendo y está en su folleto. En el caso de agentes transmitidos por contacto, se puede medir a través de la frecuencia con la cual ocurre la infección en personas susceptibles después de un periodo de incubación. Entonces, la persona incuba la enfermedad y ¿cuántos son las personas? A ver, yo estoy en mi periodo de incubación, ¿verdad? El periodo en el cual se está desarrollando dentro de mi organismo, está haciendo daño a los tejidos y entonces empiezan las manifestaciones clínicas. Hasta donde empiezan las manifestaciones clínicas, hasta ahí es el periodo de incubación. Ya cuando empiezan las manifestaciones clínicas, ya no, ¿no? El periodo antes de las manifestaciones clínicas, ahí es periodo de incubación. Va. Eso se puede medir, dice, a través del periodo de incubación y cuántas personas fueron afectadas en ese periodo de incubación. Qué amulada, ¿va? Porque está el periodo de incubación y la persona puede causar infecciones a otras personas. No piensen en COVID, piensen en todas las enfermedades que les he tratado de mencionar, por favor. No nos centremos solo en eso, porque si no nos estamos coartando nuestra libertad mental y de ver todo el panorama. No veamos solo un arbolito, sino veamos el bosque, por favor. Entonces, en el caso de agentes transmitidos por contacto, ahí es donde podemos medir contacto, a través de contacto, de la hepatitis, cuántos casos de hepatitis, ¿se acuerdan el ejercicio que se hizo, verdad, con rubiola, por ejemplo, verdad, en donde la transmisión fue de más de 88 casos que se dieron en unas cuantas comunidades en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, ahí está uno de los ejemplos. La patogenicidad, la capacidad de la gente de producir lesión a los tejidos, daño tisular. Y cuando ya hay daño tisular, entonces empiezan las manifestaciones clínicas. Depende de la rapidez y el grado dado que se haya dañado el tejido. Ejemplo, la toxina específica de bacilos de la difteria y del tétano, ¿verdad? La medida de patogenicidad es la proporción de infecciones que resultan de la enfermedad. ¿Cuántos se afectaron? Entonces la patogenicidad, usted la tiene en mayor detalle todavía en su folleto, dice, como con la infectividad se puede establecer grados de patogenicidad, los agentes de la rabia, sarampión, varicela son altamente patógenos, no así, por ejemplo, el de la parotiditis, por ejemplo, ¿verdad? Los rinovirus, el del catarro común, ocupan también un lugar alto en la escala, ya que cerca del 80% de las infecciones producen enfermedad. Luego la virulencia, que es la capacidad de la gente de producir casos graves y fatales. Se puede medir la virulencia así a través de los que fallecen, ¿verdad? Dentro de los que se infectaron, de los que se afectaron y de los que tuvieron patogenicidad, o sea, manifestaciones clínicas. La antigenicidad, la única característica de los agentes microbianos es la habilidad de inducir inmunidad específica para el sarampión, inmunidad específica para la rubiola, inmunidad específica para el coronavirus, para tuberculosis, para cada enfermedad, ¿de acuerdo? Puede diferir en cuanto a la inmunogenicidad de sus antígenos intrínsecos o las variaciones en la cantidad de antígeno producido durante la infección. O sea que por eso es que una persona que tuvo hepatitis A no queda inmunizada totalmente toda la vida. Solo que haya algún bajón en la inmunidad de la persona y sea otros factores asociados o la cantidad del inóculo que vuelva a tomar y vuelve a presentar la enfermedad. Hay enfermedades que es así. El sitio de multiplicación del agente y el grado de diseminación en el huésped son también factores importantes. Al leer usted su documento, le va a quedar mucho más claro. Entonces, ¿qué es una infección? Es la entrada, ahora es en el ser humano, es la entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o animal. Entonces ya entró al sistema, ya es parte de mi respuesta. La infección, yo me inoculé y desarrollé
o multipliqué el agente en mi sistema, ¿verdad? Entonces esa ya estoy infectada. La contaminación, por el contrario, solo es en superficies. Uno contamina los objetos. Por eso en los hospitales no se siente ahí, nana. No ponga ahí su bolso, no ponga ahí esto, no ponga ahí al muchachito. Mire que está contaminada las superficies. Entonces uno contamina la ropa, los utensilios, eso se contamina, no se infecta, se contaminan. ¿Muy bien? Entonces la infestación es el alojamiento y desarrollo y reproducción de artrópodos, o sea, los que no tienen huesecitos, ¿verdad? En la superficie del cuerpo o en la ropa. Un objeto o edificio infestado, también los edificios pueden infestarse, de ratas, de pulgas, de cucarachas, de lo que sea que hay esté infestado de garrapatas, está infestado de tacos. También un edificio o una casa puede estar infestada. Infección inaparente es aquella en la cual no hay manifestaciones clínicas y que se puede identificar a través de pruebas de laboratorio. Vaya, la infección inaparente, como ya se los había explicado, es a través de pruebas de laboratorio que podemos saber que la persona está infectada. Sinónimos: infección subclínica antes del periodo en donde hay manifestaciones clínicas, asintomática y oculta. Entonces, el espectro de la enfermedad, que usted lo tiene muy claramente definido en su documento, entonces, a ver, el espectro de la enfermedad está justamente en la página 26. Entonces, ahí está la infección inaparente y la infección aparente, que puede ir de moderada a grave, fatal, o tal vez puede ser muy leve, ¿verdad? También, pero en este caso se clasifica de esa manera. Entonces, la patogenicidad está dada por B, C y D, porque ya hay lesión en los tejidos, ya hay manifestaciones clínicas, dividido dentro de los que tienen la infección, pero no tienen manifestaciones clínicas, sumado con los que sí tienen, con el total de infectados. Entonces los infectados pueden ser los que se descubren a través del laboratorio y los infectados pueden ser aquellos que ya tienen manifestaciones clínicas. La virulencia, casos fatales, o sea, los que se murieron porque se infectaron, porque se afectaron, pero ellos ya tenían manifestaciones clínicas, ¿verdad? Y aquí. Entonces, por eso se suma B, C y D. Total de casos aparentes. En cambio, en la patogenicidad solo están los casos infectados. ¿Por qué? Porque tienen el agente dentro de su organismo, ya se desarrolló y todo, y ya empezaron las lesiones, pero no hay manifestaciones clínicas, no hay. Bueno, sigamos adelante. Aquí está el espectro de la enfermedad en tuberculosis, que dice, tiene una etapa inaparente muy larga. Ustedes lo saben, es la experiencia que ustedes han tenido también en los servicios de salud y probablemente en los casos que ustedes han visto. Muy probablemente, ¿verdad? Porque atienden pacientitos. La etapa moderada, que es mucho más grande que la grave y la fatal. Gracias a Dios, con el advenimiento de tanto medicamento, pues realmente se ha limitado la fatalidad de la enfermedad, ¿no? Porque antes hasta gusto le, ay, murió de tuberculosis tísica, por la tristeza. Entonces el tratamiento era llevarse a la gente a las costas, donde hubiera mar, azufre y todo eso, eso les ayudaba a mejorar su estilo de vida y su tiempo de vida, ¿no? Pero morían sumamente jóvenes. Entonces, a ver, el tétanos, que pasa por una etapa inaparente muy corta, ¿se acuerda cuando dicen el mal de 7 días que decían antes? Pero ahorita miren qué bonito, les repito, tétano neonatal, no hemos visto dentro, yo no lo he visto desde hace casi 20 años o más, 25, 30. ¿Cuántos años tengo, verdad, de vida y de tiempo de estar en el ministerio? Así es que sí tengo más de 15 años de no ver casos de tétano neonatal. No sé si ustedes en el hospital o en los servicios han visto tétano neonatal. Si quieren, les busco bibliografía para ver cómo estamos en Guatemala y ver si realmente tenemos más de ese tiempo. Entonces, a ver, entonces la etapa moderada es menor que la etapa grave y fatal. Antes al que le daba tétano se moría.
Actualmente con los medicamentos, los antibióticos, pues se ha limitado ese daño. Sigamos adelante. La rabia es fatal. La rabia, lo máximo de periodo de incubación, 25 días. Pero ya pasó la etapa, olvídese, si no se vacunó al paciente en el momento en que notificó que había sido mordido, en el momento que sean el primer contacto con un animal portador del virus. Si no es así, pasa los periodos de incubación y empiezan las manifestaciones. Son 3 etapas en la rabia y cada una de ellas es más grave, más grave, más grave, hasta que llega a la encefálica y con la muerte de la persona, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué es infección? Es la entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona, un animal. Lo estamos repitiendo en la terminología. ¿Qué es contaminación? Ah, ¿verdad? Estamos repitiendo para que quede. Es la presencia de agentes infecciosos vivos en las superficies exteriores del cuerpo, en una prenda de vestir. Esto no constituye infección. Es que estar contaminado no quiere decir que esté infectado, pero sí se puede autoinocular para infectarse. Eso sí puede pasar. La infestación, lo volvemos a repetir, puede ser dentro del organismo por parásitos, por ejemplo, y puede ser también en el cuerpo, la ropa, ¿verdad? Que esté con ladillas o en el organismo, ¿verdad? Que hayan piojos, todo eso es infestación. Y objetos o edificios que ya les expliqué. La infección inaparente, que es a través de laboratorios, se lo estoy repitiendo una vez para poder llegar a la historia natural de la enfermedad. En la historia natural de la enfermedad, ojo, a ver, historia natural de la enfermedad, usted lo tiene en su página número 20, la página número 20 y la página número 21, antes de entrar a cadena epidemiológica. En la historia natural de la enfermedad, lo que se refiere es a la historia de la enfermedad, al ingreso, a la evolución de la enfermedad de un individuo sin intervención en el horizonte clínico. Ahí se va, ¿verdad? Se va manifestando los signos y síntomas, las manifestaciones graves o no graves que pueda tener, o se cura el paciente o se muere, pero sin intervención. Esa es la historia natural de la enfermedad, cómo se comporta la enfermedad. La historia natural de la enfermedad, se acuerda que los estudios epidemiológicos ayudan mucho a poder establecer ese tipo de historia natural. Por ejemplo, los que apoyan mucho este tipo son los de casos y controles y los estudios de cohorte, y más los de cohorte y los estudios de casos, los estudios de series de casos, esos como que fueran dando el atisbo, el inicio de cómo es la historia natural de una enfermedad. Máxime si es algo nuevo, ¿verdad? Que no conocemos. Entonces, en la historia natural de la enfermedad, yo tengo este dibujito muy precioso aquí que usted cuenta con él en la página número 20, solo que el mío tiene tacuche y el suyo no. Mire, pues, antes de la enfermedad ya hablamos del agente, huésped y ambiente, o los círculos de Rodman, la causalidad. A ver, ¿qué es lo que va a provocar el efecto en una persona? Tenemos nosotros en el periodo prepatogénico, antes de las manifestaciones clínicas, antes del daño a los tejidos, tenemos un periodo prepatogénico. En este, nosotros podemos hacer un fomento a la salud en donde, por ejemplo, la promoción puede ser en general. Señores, no beban bebidas carbonatadas, utilicen un método de barrera para no afectarse a las personas. Por favor, vaya a la jornada de Papa Nicolau, vaya en forma general a toda la ciudadanía. Pero también hay protección específica. Cuando a una persona nosotros le tomamos su presión arterial, su prueba de azúcar, le hacemos su Papa Nicolau, le hacemos protección específica. Mire usted, para evitar tales cosas, por favor, utilice condón. Mire, para evitar la transmisión dentro de su casa, por favor, utilice un toldillo, utilice un mosquitero para evitar que haya más afecciones, ¿de acuerdo?
Entonces, luego el diagnóstico precoz y el tratamiento que se basa en el periodo patogénico. Ya no es pre, sino es post, ¿verdad? Ya empezó, ya la patogenicidad ya se dio, ya lesionó tejidos y empiezan las manifestaciones clínicas. En eso está el periodo de latencia, en eso están los cambios tisulares, los tejidos, entonces empieza el horizonte clínico. ¿Por qué? Porque ya hay manifestaciones, ya hay defecto o daño, muerte o un estado crónico, o se resolvió, ¿verdad? Curso de la enfermedad normal en el hombre, se resolvió el problema. Entonces, aquí, antes, en el periodo de latencia, dice interacción, estímulo del huésped y reacción del huésped. Entonces, aquí tiene que ver cómo mi sistema inmunológico se defiende de la agresión de ese agente que me está afectando o de la enfermedad que me está afectando. Entonces, en el periodo patogénico tenemos el diagnóstico precoz, todas las pruebas de laboratorio, todo lo que sea necesario para esto. ¿Por qué este chat de reunión? ¿Por qué? Oh, ya. Perdonen, jóvenes. Perdonen. Ahorita. No sé por qué me está diciendo que tiene... Sí, está activado. No sé qué es lo que está pasando. Claro que sí. ¿Por qué está desactivado? No, si está habilitado el chat. Que me estaba avisando aquí y no, yo mantengo eso porque con ustedes, ¿qué problema tengo si son todos bien chulitos? Entonces, tenemos entonces acá el periodo, el diagnóstico, limitamos el daño porque con el diagnóstico y el tratamiento se limita el daño en el paciente, dándole una buena terapia a lo que él necesite para llegar a niveles de prevención secundario, ya cuando estamos dando diagnóstico y tratamiento, seguimiento del caso. Ahí es prevención secundaria. Y la prevención terciaria es cuando rehabilitamos al paciente, cuando lo ponemos a que ya empiece a funcionar, pero con ciertos parámetros para limitar el daño que pueda sufrir. Esa es la historia natural de la enfermedad. Les prometo ponerles algún ejemplo para que ustedes lo vean. Entonces, en el tema del reservorio, ya pasamos, ahí terminamos entonces lo que se refiere a la gente, ¿verdad? Con sus propiedades, características. Ahora vamos con el reservorio. El reservorio puede ser humano y les he puesto ahí una cantidad de enfermedades. Enfermedades venéreas, tuberculosis pulmonar, difteria, tosferina, malaria, cólera, tifoidea. Contrario a lo que puedan pensar en algún momento, no, el reservorio en la malaria es el vector. Lo siento mucho, el reservorio siempre es el humano. Y máxime si es vivax, ustedes, que deja inozoitos, que deja formas dormidas en el hígado. No, no, no. El cólera, la tifoidea, el sarampión, rubiola, parotiditis, poliovirus, etc. Entonces, el reservorios humanos, reservorios extrahumanos, enfermedades en los animales, en las aves, ¿verdad? Entonces ahí está la brucelosis, la citacosis, la leptospirosis, la rabia, la peste, tétanos, enfermedad encefalitis equina venezolana, la influenza aviar, el H1N1 2009, que fue un gran boom, ¿verdad? En cuanto a la gripe cochina, que se le llamaba, ¿verdad? Que mutó de los cerdos y pasó al ser humano también. Bueno. Las zoonosis, ¿qué son zoonosis? Son afecciones, infecciones o enfermedades infecciosas transmisibles entre animales vertebrados y el hombre. Los animales vertebrados y el hombre. Esa es una zoonosis, ¿verdad? Bueno, sigamos adelante. ¿Qué es un portador? El portador es una persona o un animal que está infectado, ¿verdad? Que alberga el agente infeccioso de una enfermedad sin presentar manifestaciones clínicas. No hay sintomatología. Entonces, ¿cómo se le llama? Es una etapa subclínica, ¿verdad? En el portador no hay manifestaciones, solo porta el agente. Un portador, por ejemplo, del bacilo, de tosferina, el coqueluche, ¿verdad?
de la Bordetella pertussis, por ejemplo, o de un estreptococo, un estafilococo. ¿Podría ser? Sí, podría ser. Y se captura nada más a través de laboratorios. El periodo de incubación es el intervalo de tiempo que transcurre entre la exposición, entre que usted se expuso a un agente infeccioso y las manifestaciones clínicas, ¿de acuerdo? Ahí está, ese es el periodo de incubación. Por eso, este es bien importante, dado que dependiendo de los periodos de incubación, así son los periodos que uno mantiene en un brote, por ejemplo. Miren, vamos a esperar 2 periodos de incubación. ¿Cuánto es el periodo de incubación de por ejemplo, la hepatitis A? Hasta 30 días. Entonces puede ser un mes, mes y medio, 30 días. Entonces 60 días hay que estar vigilando la comunidad. Algunos dicen, miren, mejor por 90 días vigilemos la comunidad para que todo lo que salga en ese periodo de tiempo es debido a este proceso, ¿verdad? ¿Cuánto es el periodo de incubación del COVID? Entre 2 y 14 días. Entonces esos son los periodos de incubación que uno tiene que estar vigilante de que puedan surgir nuevos casos, ¿verdad? Modos de transmisión de la gente. Ya estamos casi por terminar, se los prometo. Ya solo 5 diapositivas y los dejo tranquilos. Las 3:16, no me he pasado del tiempo, no he sido abusivita. Entonces, modo de transmisión puede ser vía directa, a través de relaciones íntimas, de sexogenitalidad, a través de beso, a través de una plática, una tosida que alguien le dé directamente a una persona y llegue al sistema respiratorio, ¿verdad? Puede ser. Eso es directa. Entonces, la puerta de salida está directamente del reservorio, directamente relacionada con la puerta de entrada de la otra persona. Entonces, esa es directa, ¿verdad? Entonces, los principales mecanismos, transmisión directa y transmisión indirecta. Cuando hablamos de puertas de eliminación o puertas de entrada y puertas de salida, estamos hablando del camino por el cual un agente infeccioso sale o entra de su huésped al susceptible. Ah, muy bien. Entonces está la vía respiratoria. Miren cuántas enfermedades les coloqué. Las geniturinarias, miren las enfermedades que le coloqué. Las digestivas, están esas enfermedades. Las de la piel, lesiones o superficies por mordedura, picadura, perforación de agujas, sífilis, enfermedad de Chagas, malaria, fiebre amarilla, tifus. Las placentarias, ¿se acuerda que en ginecobstetricia la mayoría de ginecólogos y obstetras piden TORCH? Y el TORCH es para medir si hay toxoplasmosis, ¿verdad? Si hay citomegalovirus, si hay herpes, ¿verdad? Todo, rubiola, ¿verdad? Las pruebas de VIH que se hacen, de herpes, en fin, todas estas enfermedades que se pueden ver por medio de estas vías de transmisión. Tanto pueden ser puertas de entrada de una enfermedad como también puertas de salida. Son las mismas. Usted las ve en su folleto, son exactamente las mismas. Entonces, ¿quién es el huésped? Muy bien. El huésped es una persona o animal vivo, inclusive las aves y los artrópodos, que en circunstancias naturales permiten la subsistencia y el alojamiento de un agente infeccioso. Entonces, el huésped tiene aspectos estructurales y funcionales que le protegen. Era lo que yo les mencionaba al principio, ¿verdad? Cuando estábamos viendo, bueno, y entonces el entorno social, lo que rodea a las personas, la respuesta inmunológica nuestra. Ah, bueno, la piel intacta, las mucosas, los sentidos, el alejarse, viene un carro, viene un tráiler o lo que sea en la carretera, oye usted un ruido, entonces usted se moviliza. Eso también es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Los sentidos, los reflejos, también para no quemarse, para no tocar una planta o un animal que en algún momento le pueda hacer daño. El freno, ¿verdad? Que uno pone en algún instante son parte de los reflejos para no estrellarse o dañarse, ¿verdad? Entonces, la edad, el sexo, la etnia, la ocupación, el estado nutricional son parte de los mecanismos de defensa que tiene el ser humano, entre otros más, ¿verdad? Que puedan ser
adquiridos de acuerdo a la inmunidad. Si ustedes se dan cuenta, en esta lección revisamos todo el folleto. La otra semana vamos a revisar el folleto y les tengo otros 2 ejemplos. El tipo de inmunidad puede ser la inmunidad activa, inmunidad pasiva. La inmunidad activa puede ser natural y artificial de igual manera que la pasiva puede ser natural y artificial. ¿Cómo así? La activa, natural, a través de la enfermedad. Si a mí me dio COVID, yo tengo que tener algún anticuerpo contra el COVID que me proteja contra otros tipos y formas de COVID. Eso no está comprobado todavía. Tienen que hacerse estudios. Decían al principio que por 8 meses uno estaba protegido, pero la enfermedad es una enfermedad nueva. ¿Qué tanto la conocemos? ¿Verdad? Entonces, si es sarampión, toda la vida, a menos que yo en mi sistema inmunológico deplete mi sistema inmunológico, entonces sí, cualquier cosita me puede afectar, ¿verdad? Entonces, la inmunidad activa artificial es a través de las vacunas. ¿Por qué? Porque a través de la vacuna yo creo mi inmunidad porque me ponen partículas que son de un virus, de una bacteria, por ejemplo, en las neumonías, ¿verdad? La pentavalente, la 13 valente, perdón, la 23 valente, todas estas, la de neumococo. Entonces, se da cuenta, o a Haemophilus influenza, ¿verdad? La difteria, el tétanos, la tosferina, todas esas son bacterianas. La TB. Entonces, son fragmentos que pueden ser inactivados o activos en ciertas partículas. Entonces, eso es una vacuna, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, entonces uno crea su inmunidad. Entonces, por eso es artificial, pero es activa, porque uno mismo crea la inmunidad. Entonces, es a través de esas vacunas. Y la pasiva, la natural, es la que nos transmite nuestra madre en el momento de estar en el vientre, ¿verdad? Y que al nacer, por eso es que antes no se vacunaba contra, por ejemplo, contra el sarampión, hasta se ponía la vacuna a los 9 meses y después se hacía un refuerzo a los 18, pero fueron viendo de que la inmunidad fue como bajando, ¿verdad? Entonces, la inmunidad natural es la transplacentaria. Todo lo que los anticuerpos que tiene la madre, también el niño los va a adquirir. Al menos por tiempos, ¿verdad? Por tiempos se adquieren esos anticuerpos. Luego ya los tendrá que producir personalmente a través de la enfermedad o de las vacunas, como lo dice la parte de arriba, la inmunidad activa. La pasiva también puede ser artificial a través de los sueros, ¿verdad? A través de interferones, a través de estos productos que pueden en algún momento limitar el daño de bacterias, de virus o de agentes que nos puedan afectar nuestra salud. Entonces, eso sería la inmunidad. Y luego, entonces, ¿qué es una enfermedad transmisible? La enfermedad transmisible es aquella causada por un agente infeccioso o sus productos tóxicos. O sea, como pueden formar esporas, pueden formar algunas partículas que pueden afectarlo a uno, entonces, o sus productos tóxicos, ¿verdad? Las toxinas que en algún momento se adhieren a las células, como por ejemplo el vibrio cólera, que sí lanza toxinas y se va específicamente a las células del intestino. Bueno, entonces, o sus productos tóxicos, que es de manera que se transmiten. Mire, pues, ahí le está relatando, si usted se da cuenta en la lectura, que se manifiesta por la transmisión de ese agente o sus productos de un reservorio. Ah, bueno, entonces ya le dijo que era a través de un reservorio que por un mecanismo de transmisión llega a quién? A un susceptible u hospedero. O sea que la enfermedad transmisible no es más que el resumen de lo que es la cadena de transmisión del agente o sus toxinas. ¿A quién? A un susceptible. ¿A través de qué? De un reservorio de donde salen las toxinas por medio de un mecanismo de transmisión. El mecanismo de transmisión, les recuerdo, directo e indirecto. Entonces, jóvenes, estamos al filo de las 3:24, hora muy prudente para que usted vaya a tomar sus sagrados alimentos. No sé si tenga preguntas, dudas, sentimientos encontrados
alegría, emoción, ya terminamos. Y entonces podamos platicar alguna cuestión que usted quiere exponer. Con mucho gusto, para eso estamos en este tiempo. Adelante, por favor. Ahora les toca a ustedes. Ahora les toca a ustedes. Ahora, yo sí de gusto. Ay, Dios mío, les recontraplaudo. Bueno, ahí. Entonces, eso es, miren, eso es todo. Eso es todo el folleto. La semana entrante, sí vamos a revisar el folleto, ¿oye? Y vamos a revisar el examen, porque ahí está el examen. Si usted ya vio, por favor, vaya a la página, a ver, vaya conmigo a la página número 28. A ver, 28. Miren, en la página número 28, aquí les voy a poner más o menos cerca de la cámara, ahí está la evaluación. Está en la página 28, en la 29. Luego le da la explicación de todo lo que yo ya le hablé toda la tarde. Y luego ahí le da la página número 36 y 37. Es otra parte de la evaluación. Y luego le da al final, fíjese que usted se va al final y está la otra parte de la evaluación en la página 43 y me parece que en la 44. Sí, ya lo creo. Ajá. Empieza, 42. para no mentir, no me gusta que mentirles. En la 42 empieza, la 42, la 43 y ahí está. Esa es la evaluación. O sea que por eso es que a mí, por eso me llegan estos documentos que la OMS realiza y revisa cada cierto tiempo ustedes, porque estas tienen sus revisiones y actualizaciones. Yo tengo 3 actualizaciones de las que ellos han hecho y me parece muy pertinente todo lo que le han agregado y me parece muy, muy fácil de transmitir y de platicarlo y de decirlo, pero se dan cuenta pues de que a través de la causalidad estamos viendo que no es solamente de dar el sombrerazo, ahí está el virus, muchachos. No. Hay factores protectores y factores de riesgo, que son los componentes. La causa no es suficiente con que exista el virus o la bacteria o el PRON o lo que sea. La Ehrlichia, el parásito, lo que quiera. No. Tienen que haber factores que le condicionan para que usted sufra la enfermedad. Algo tiene que pasar. Entonces, ya ve que le puse más ejemplos. La otra semana, primeramente Dios, vamos a revisar el documento por si algo no quedó muy explicado. Pues lo vamos a ver, lo vamos a revisar para que usted quede más tranquilo de lo que va a responder en su evaluación, que no me la envía en este fin de semana, sino que hasta el día 14, en el horario de clases, usted me envía su evaluación. Usted sabe que yo le digo siempre, las pongo el jueves y para que el día viernes. Usted sabe que yo se la voy a... Yo lo único que hago es darle un poquito la vuelta a lo que le pregunto, para que usted analice, para que usted se ponga ahí con shunda la neurona. El día jueves en la tarde, usted esté elucubrando ahí con su documento, revisando, y que quede bien grabadito aquí. Eso solo Tata Dios se lo puede quitar a uno. Lo que uno aprendió, bien aprendido, solo Dios se lo puede quitar a uno. Bueno, jóvenes, entonces, buen provechito. Yo sé que estamos en el tiempo. Que Dios me los rebendiga. Ya saben que los abrazo. Que pasen un fin de semana con paz, con bendición, tranquilitos, sin que haya sobresaltos. Y si hubiese algún problema, en el chat, miren, en el chat, oren por mí. Solamente con que nos pongas eso, al menos su servidora lo va a ver y vamos a elevar una oración. Y oramos por todos, por las familias, porque uno qué sabe, chicos, las penas que cada quien esté pasando. Entonces, es una forma, ¿verdad?, de unirnos, aunque sea una cosa mínima, ¿verdad? Porque, ¿para qué voy a hablar tanto? Dios sabe, Dios conoce todo. Entonces, un abrazo muy fuerte para ustedes, mis licenciados, mis licenciadas. Es un gusto para mí saludarlos, bendecirlos, que pasen muy tranquilos, sigamos estudiando. Ya ven qué tan bonito que está el material. Vale.
Corazoncitos también para usted. Ya me dio envidia, puchica, y de la buena, ¿ve? Ahí van los corazoncitos. Al fin puede poner estas cositas usted. Al fin los puede poner. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Miren, es un gusto para mí estar con este grupo. Qué bendición. Y aplausos para ustedes porque son muy especiales todos y cada uno. Cualquier duda, pues estamos para servirles. Lean los documentos que también les he agregado. Son muy importantes, ¿oye? Porque están modificándose todas las guías para la influenza y para el COVID, ¿oye? Si algo no se comprende bien, pues díganme y yo con mucho gusto les trato de complementar y explicar. Bendiciones a todos. Ya no nos quisiéramos ni ir, ¿verdad? Al menos yo. Pero de ahí, la hora de la... Ay, gusto de saludarlos, de bendecirlos, se me cuidan mucho y bendiciones para ustedes y los suyos. Feliz tarde. Un aplauso también para ustedes por soportar, por aguantar tanto y ya saben, estamos para servirles a todos y cada uno.